Bienvenidos a Puente Energético, programa pionero en la televisión chilena que habla justamente de la energía. Estamos muy contentos hoy de poder compartir con ustedes este capítulo, porque justamente así vamos elaborando este puente entre ustedes y el interesante y magnífico mundo de la energía. Eficiencia energética. Partamos por lo más sencillo. ¿Es simplemente apagar los enchufes? ¿Qué es la eficiencia energética? ¿Quién se adelanta? Bueno, puedo partir yo. Puedes partir tú. Hola a todo el mundo. Efectivamente, la eficiencia energética deberíamos denominarlo como una forma de hacer las cosas, como debiesen ser las cosas en el uso de la energía en el día a día. Por lo tanto, es el uso eficiente, es el uso inteligente de la energía y la energía vista desde un punto amplio. Son muchas las fuentes energéticas que tenemos disponibles, desde las fósiles, las renovables, probablemente mañana tendremos otras fuentes y sea cual sea, efectivamente el uso es y puede ser mejor. Eso yo diría que es a grosso modo. Y por supuesto este uso eficiente de la energía permite a la vez tener menos huella de carbono, ¿cierto? Bajar emisiones y por supuesto dar mayor confort a las personas en su casa, en el trabajo, en el transporte, etc. Queremos desacoplar la curva económica versus la demanda. Y aquí mi amigo Luis me puede ayudar quizás con esta pregunta. En ese aspecto, y para que continuemos obviamente la conversación, ¿en qué ámbitos entra este concepto de eficiencia energética? ¿Solo las casas, la minería, las empresas? ¿De qué ámbitos estamos hablando en nuestra vida diaria? Bueno, mira, primero que todo, yo creo que el tema del desacople del Producto Interno Bruto con el consumo energético se tiene que dar de mayor forma en los países de la OCDE. En realidad estamos desacoplados. Nosotros, por ahora, tenemos un consumo que va dirigido exactamente a cómo estamos produciendo el Producto Interno Bruto, digamos, estamos eficientemente mal. Ahora, ¿cómo nosotros podemos usar esa eficiencia energética, como decía Mónica, desde la casa, desde la industria, de las mismas universidades, la formación de capital humano, para poder concientizar a la persona, digamos, que usa esa energía de manera ineficiente hoy día, apagando luces cuando no corresponde, encendiendo luces cuando no corresponde, dejando enchufados dispositivos, como tú mencionabas, ¿cierto?, de manera ineficiente, consumiendo ese consumo pirata, que se llama este consumo muy pequeñito que queda en las casas desconectados con equipo electrónico. La industria tiene mucho que decir en este tema. La industria tiene que gestionar eficientemente la energía que requiere, no solamente por los altos costos que ello le implica, sino que de manera eficiente para producir un bien que tenga una huella de carbono, como bien decía Mónica, que sea menor y que lo haga competitiva en el mercado internacional. ¿Cuál es conceptualmente el origen, digamos, y por qué empezamos a hablar de eficiencia energética? La eficiencia energética se relaciona con la forma que tiene la gente, como tú decías, Mónica, es una forma de hacer las cosas, pero tiene que ver también con unidades de medida. Las unidades de medida quieren decir cuánto energía yo utilizo para producir un bien, un servicio, cuando estamos hablando de la industria. Y cuando estamos hablando en nuestras casas de cuántas energías se producen o se consume más bien para que nosotros hagamos nuestro quehacer diario. Y la eficiencia energética tiene que ver con tratar de disminuir ese consumo de energía o tiene que tratar de, en el fondo, disminuir el consumo de energía para producir una igual cantidad de bienes y servicios que es la medida que corresponde, en el fondo, a las estadísticas, a los indicadores que nosotros manejamos. Como dice Luis, lamentablemente Chile está desacoplado en ese sentido porque nosotros, al tener ciclos económicos fuertes y crecientes, usamos cada vez más energía. Y de hecho estamos nosotros desacoplados. ¿En qué sentido? Que no estamos haciendo eficiencia energética como lo están haciendo el resto de los países que tienen liderazgo de tendencia en el mundo de ser eficientes. Complementando un poco lo que ya dijo Mónica y Analía respecto a la eficiencia energética, es importante que la energía no es un fin en sí mismo. Nadie compra energía por tener energía. La energía se traduce en calefacción, en iluminación, en calidad de vida en los hogares, y las empresas se traduce en producir más, en mejorar productividad. Entonces, ¿qué buscamos con la eficiencia energética? Buscamos, a nivel de hogares, por ejemplo, mantener la calidad de vida, mantener los mismos estándares, gastando menos. Y a nivel de empresa, lo que buscamos con la eficiencia energética es ser más productivos, producir más unidades con menos energía. Ese es el principio básico de la eficiencia energética. Ahora, por supuesto, estamos todavía acoplados en nuestro consumo de energía respecto del producto. O sea, en Chile, mientras más va creciendo el producto, más va creciendo el consumo de energía. Que es un fenómeno natural y normal, creo yo, para el nivel de consumo de energía que tenemos. O sea, nosotros igual estamos consumiendo hoy día
más o menos la mitad de la energía per cápita que consumen los países desarrollados. ¿La mitad? Sí. Eso quiere decir que vamos a seguir aumentando nuestro consumo. Lo importante es que lo hagamos de forma más eficiente. Hoy día yo diría que somos un país de ingresos medios y somos un país de consumo medio de energía. Hoy día vemos que los países desarrollados están haciendo muchos esfuerzos por bajar sus consumos de energía porque llegaron a niveles irracionalmente altos. Cuando hablamos de empresa, tú hablas de una auditoría, un estudio o un análisis de consumo. Pero en la casa, lo más probable es que yo no voy a contratar a alguien que me vaya y me analice, o a lo mejor sí, no lo sé, pero si no tengo a nadie, ¿qué hago? ¿Cómo puedo yo mejorar un mínimo mi eficiencia energética a nivel casero? Bueno, para que la señora en la casa y los señores y señoras lo apliquen. Sí, de todas maneras. Ahora que estamos en invierno, el consumo más importante por lejos en una casa es la calefacción. En promedio en Chile, como el 60% de la energía que gasta un hogar se va a calefacción. Y eso puede llegar al 70-80% en el centro-sur en el invierno. Y en calefacción tenemos un tremendo desafío porque todas las viviendas que fueron construidas antes del año 2000 en Chile no están construidas con ningún estándar de eficiencia energética. Y esas viviendas cambian su aire cada 20 minutos en promedio. Sin abrir las ventanas. Sin abrir las ventanas. Ajá, solamente por las filtraciones que tienen. O sea, hay un tremendo desafío ahí. ¿Qué cosas muy simples podemos hacer en las casas? Poner estos sellos de puerta y ventana, porque ahí es donde están las principales filtraciones. Solo haciendo eso podemos bajar en un 30-35% el consumo de energía de la vivienda en calefacción. Y bastante. Considerando que incluso la leña se usa un 70% en el sur del país, también bajamos mucho la contaminación. Cuando estamos hablando de que la gente se está quemando leña húmeda y tiene que quemar más leña porque necesita calefaccionar un espacio que está perdiendo mucho calor, o sea, es súper importante pensar en eso de aislar bien nuestra casa. Y cuando nos vamos a la iluminación, por ejemplo, lo que decía Luis antes, las ampolletas incandescentes gastaban 10 veces más energía que una ampolleta LED. Y además, una ampolleta incandescente duraba 6 meses, una ampolleta LED dura 15 años. Entonces, en la medida en que podamos, tenemos que movernos al cambio tecnológico, tenemos que cambiar nuestras ampolletas. Si tenemos es una inversión, pero es a largo plazo. Es a largo plazo. Los refrigeradores, si alguien tiene un refrigerador de más de 10-15 años, con los ahorros que le va a significar comprarse un refrigerador nuevo, va a pagar el costo del refrigerador en algo así como un año y medio. Entonces, y va a tener el refrigerador para adelante los siguientes 10 años. Entonces también pensemos en que a la medida que podamos, vayamos haciendo ese tipo de pequeñas inversiones en el hogar. Tú mencionabas el tema de cómo yo en la casa puedo gestionar la energía, dar un uso eficiente de energía. Nosotros estamos participando en la Universidad de Concepción, la UTEM de acá de Santiago, la UDA de Atacama, y universidades de Europa, Rumania, Letonia y Barbados en el Caribe, en una aplicación que va focalizada solamente a residencial, vale decir que el usuario residencial sepa cómo cada uno de los consumos que él tiene puede reportar hacia esa factura, digamos, de los 100 pesos, 1000 pesos, lo que sea, y de qué manera yo puedo entonces hacer una gestión, lo mismo que hace la industria, ¿cierto?, pero ahora centralizado en la casa, de tal forma que yo identifique cuáles son los consumos que mayor valor económico tienen desde el punto de vista de la cuenta de la luz. Nosotros estamos desarrollando esa aplicación, ese proyecto termina en 2 años más y va a ser una aplicación que va a estar gratuitamente disponible para los usuarios. Una aplicación, exactamente. Perfecto. Entonces, está la información de cada uno de los equipos que tienen ellos, las horas que pueden encender, cuánto es lo que consumen y cómo puede influir una gestión energética eficiente en ese punto y cuánto le puede retribuir. Entonces, hay acercamientos de la industria, de la investigación, de la academia, orientada hacia el consumo residencial, que uno dice, no es una gran industria, pero si sumamos cada casa, en realidad es un porcentaje importante, y donde además tenemos la parte de enseñanza, de educación. El Ministerio de Energía también tiene un tema dentro de los pilares, ¿cierto?, la educación energética. Nosotros tenemos que empezar desde los chicos, digamos, a concientizar de qué vale un kilowatt-hora, cuánto significa tener una ampolleta encendida, un computador, para que de a poco, desde ahí, nosotros ya estamos lamentablemente viejos, ya no podemos cambiar ese switch. Sí, pero los chicos, digamos, a puertas de entrar al Congreso con un proyecto de ley de eficiencia energética y el objetivo es hacerse cargo de los temas de eficiencia energética en los mayores consumidores del país. Cuando uno mira cómo se consume la energía en Chile, uno podría dividir este consumo en 3 tercios. Un tercio es transporte, un tercio son 150 grandes empresas y el otro tercio son todos los hogares, todo el sector público, todo el comercio y todo el resto de las industrias. Entonces, cuando uno dice, bueno, como país queremos hacernos cargo de la eficiencia energética, ciertamente tenemos que ocuparnos de estas 150 grandes empresas y del transporte. Entonces, por eso es que el proyecto de ley tiene varios elementos, pero uno tiene que ver con
establecer que las grandes empresas tienen que tener sistemas de gestión de energía. Es muy importante que estas empresas puedan ser capaces de identificar sus consumos de energía, las oportunidades que tienen y a partir de eso tomar sus propias decisiones. Pero es muy importante que ellos tengan toda la información para poder tomar buenas decisiones en torno a la eficiencia energética. Y en transporte lo que queremos hacer es avanzar hacia tener un parque vehicular más moderno. Hoy día al año están entrando 350.000 autos sobre un parque de algo así como 5 millones. Cada 15 años se está recambiando todo el parque vehicular. Y entonces los autos que están entrando hoy día van a estar en los próximos 15 años. ¿Cómo nos aseguramos que los autos que están entrando hoy sean más eficientes? Y para eso lo que estamos haciendo es poner ciertos estándares para el parque vehicular. Esto además tiene el gancho de que nos va a permitir avanzar más rápido en los temas de electromovilidad. Y eso es súper importante. ¿Está considerado dentro de la ley específicamente algún tipo de incentivo al tema de electromovilidad? Y yo sé que con Grace más adelante vamos a hacer un capítulo especial de electromovilidad, pero dentro de las cosas que se discuten generalmente en la industria es que hoy día no existe en el fondo ningún incentivo para que personas de a pie como nosotros tengamos efectivamente un ahorro significativo al hacer el cambio de transporte, digamos, convencional a electromovilidad. Sí, mira, el problema de la electromovilidad es tan básico como que a Chile llegan pocos autos eléctricos. ¿Y por qué llegan pocos autos eléctricos? Porque no hay ninguna norma, ningún estándar que impulse a las empresas a traer vehículos eléctricos. Entonces, a nivel internacional, la Agencia Internacional de Energía dice, si uno quiere impulsar la electromovilidad, la primera medida que hay que tomar es tener estándares para el parque vehicular. Y eso es lo que justamente estamos impulsando con el proyecto de ley. Es parte de la ley. Y además estamos poniendo un incentivo adicional, que es que los vehículos eléctricos se pueden contar 3 veces para efectos de cumplir con el estándar. Entonces hay un triple incentivo a traer un vehículo eléctrico. Y el otro elemento que tiene la ley de eficiencia energética en relación a la electromovilidad tiene que ver con poder regular la interoperabilidad de los sistemas de carga. ¿Ya? Hoy día cada empresa distribuidora o generadores están instalando sus estaciones de carga y no necesariamente conversan entre ellos. Y eso finalmente va en perjuicio del consumidor. Aquí las estaciones de carga tienen que funcionar como los TAC. Independiente de a cuál vamos, podemos usarla. Y eso quiere decir que hay que regular todo el lenguaje de estas estaciones de carga, cómo se comunican entre ellas y cómo llegan al cliente, y eso es la interoperabilidad. Nos estamos dando facultades legales para poder abordar eso. ¿Se llegó a acuerdo en el tipo de enchufe? Mira, más que el... Porque por lo menos en Europa hablaban de eso también, porque si no se crea el... Es parte del problema, pero no es todo el problema. Y va más allá de eso, es que una empresa distribuidora no tenga una tarjeta que solamente se puede usar en sus cargadores y que te cierre el mercado, sino que esto sea abierto, que uno puede ir con su tarjeta de crédito y pagar en cualquier parte por la carga del vehículo. Bueno, esos son los 2 elementos iniciales que les comentaba el proyecto de ley. Tiene otros elementos bien importantes. Conversábamos al principio de la importancia de tener mejores viviendas, mejor construcción de viviendas. El proyecto de ley lo que establece es que todas las viviendas nuevas que se vendan en Chile tienen que tener un etiquetado de eficiencia energética. Es decir, cuando uno va a comprar una casa, de ahora en adelante va a poder saber cuánta energía consume esa vivienda. Eso es muy importante para la decisión de compra, de cuando alguien va a invertir en el bien más importante, que es la compra de una casa. Lo otro, queremos partir también del sector público, entonces queremos poner ciertas obligaciones para el sector público respecto de hacer gestión de energía, medir los consumos y tener gente capacitada que esté mirando este tema en todas las instituciones públicas del país. Pero esa es la discusión que uno, mira, yo la vengo escuchando hace muchos años a propósito de la discusión que hay todos los años de que si esto es efectivamente una medida que contribuye, siendo que otros países no la tienen. Hay algunos afectados en la industria, en zonas geográficas del país, que pareciera estarnos de acuerdo. Pero lo que pasa es que con el cambio de hora, efectivamente uno se acopla en nuestro diario que hacer, que no solamente es lo de la industria, en fin, sino que también nosotros como residentes, en fin, cómo nos acoplamos a nuestro diario que hacer frente a la luz que se dispone en el día. Amanecemos más tarde, todos hemos pasado por los problemas de levantarnos a oscuras, lo difícil que es que los niños, por ejemplo, se levanten al colegio o uno partir la jornada con cero luz, digamos, y con esta sensación de que es de noche, es un poco desagradable. Y fíjate que lo que hace el cambio de hora es tratar de acoplarnos lo más posible a la luminosidad que hay en el día para que nosotros tengamos más horas de luz disponibles para nuestra diaria actividad, que tiene que ver en el fondo con la industria, con nuestras decisiones de consumo, etcétera. Y eso es lo que entonces en el fondo está tratando de regular el nuevo horario.
Y claro, hay horario de invierno, horario de verano, y eso tiene que ver con la posición que nosotros tenemos respecto de la luz. Yo te puedo decir que nosotros ansiamos mucho tiempo atrás contar con una ley, por lo que te explicaba que efectivamente en Chile esto involucra un cambio cultural y como tal es muy lento. Pese a que hay gente brillante en muchas industrias, esto no ha bajado. Se requiere de un fuerte liderazgo de los empresarios, de los directores, ejecutivos, para que esto efectivamente llegue hasta la base. Pues no sacamos nada con que haya un iluminado hacia abajo. La verdad es que no sé, hay que mantener la eficiencia energética, es un trabajo día a día. Entonces, dado eso, que es un cambio cultural que demora tiempo, una ley efectivamente te impulsa. Por lo tanto, hace mucho rato que la esperábamos y confiamos en que así sea, de que contribuya a una mejor toma de decisiones y apresure el paso. Creo que Chile tiene muchos compromisos medioambientales, también compromisos en términos de bajo de consumo, ¿cierto? Por lo tanto, es algo que sí se necesita. Les voy a contar como anécdota. Nosotros en el gremio tenemos muchas empresas y entre esas también tenemos empresas internacionales, de Europa principalmente, que han venido a invertir a Chile desde el 2010 a la fecha en eficiencia energética y me han dicho, oye, ¿qué pasa con ustedes? ¿Pasa algo? ¿Vamos a tener ley? Porque me dicen, nosotros somos italianos. En Italia, si no tenemos una ley, no hubiera pasado nada. Porque... Bueno, dice, alguien los ordenó. Dice, tenemos a alguien arriba que nos ordenó, hablando de los nórdicos, sí, de otras culturas, ¿cierto? Pero efectivamente lograron poner una ley europea con metas o con ciertos compromisos, ¿cierto? Y efectivamente eso los impulsó a que cada país fuera más enfático en respecto de cómo... efectivamente iba implementando. Exacto. Una ley de eficiencia. Y eso es muy necesario, por lo tanto la ley que venga va a ayudarnos mucho. Y además tenemos... ¿Qué esperas tú de la ley entonces en ese sentido? Por ejemplo, dame un par de tips, dime algo así, jugosito. Quisiéramos que la ley viniera así, con esto. Uf, qué difícil. ¿Con incentivo o con castigo? No, yo creo que efectivamente la ley... a lo menos debiese efectivamente... El mínimo, claro. El mínimo, yo creo que una cosa natural que debiese ser es que conecte muchos ministerios en esta forma de hacer las cosas. La eficiencia energética no es solamente, discúlpame, no es solamente el Ministerio de Energía, incumbe vivienda, a transporte, a ambiente, por supuesto. Es una cosa muy transversal. Economía, Hacienda. Economía, sí, sin duda. Eficiencia energética es un motor de desarrollo. Así es. Complementar que también hay un rol súper importante de la empresa distribuidora. Todos en la casa tenemos algún proveedor de electricidad, de nuestro suministro eléctrico, y esa empresa distribuidora, fíjate que ha venido con una disyuntiva en los últimos años en la industria del segmento de distribución, porque al final la empresa distribuidora gana por tener delta más consumo. Es más consumo lo que hace ganar, en el fondo, más rentabilidad, más ingresos para esa empresa, y no disminuir el consumo, que es lo que apunta básicamente la eficiencia energética, entendida como un buen uso, un uso óptimo de energía. Y lo que yo he notado es que hay un cambio en la industria del segmento de la distribuidora, que a pesar de ser reticente algunos años a implementar proyectos o planes de eficiencia energética desde la propia empresa hacia sus consumidores, hoy día cada vez más hay empresas distribuidoras que ofrecen, por ejemplo, en la página web, sistemas y equipos para hacer más eficiente el consumo, generación distribuida, que es parte, digamos, de un concepto importante también de eficiencia energética. Yo también puedo complementarte, Ana. Sí, cuenta. Efectivamente, hace algunos años atrás, yo te diría, en preciso, el 2013, cuando yo tenía esta conversación, ahí viene la loquita de la eficiencia energética, a hablar conmigo eléctrica o distribuidora de gas. Claro. ¿Para qué me sirve eso? Pero ¿cómo voy a andar yo ofreciendo eso? Claro. Bueno, efectivamente, en España en esa época, yo cuando visitaba a mis socios, a mis partners ANESCOs en España, me decían, bueno, efectivamente nosotros tenemos los distribuidores eléctricos con nosotros en nuestra asociación gremial, a los del gas. ¿Y por qué? Porque obviamente el progreso muchas veces va a significar
mayor consumo, pero tengo que hacerlo eficiente. Y esa es la sustentabilidad de nuestro negocio. Y eso hoy en día yo creo que son capaces de verlo los distribuidores de energía en Chile, y con mucho orgullo debo decir que en nuestro gremio también tenemos distribuidores de energía asociados y están haciendo muy bien las cosas y nos están permitiendo, como te decía, enfrentar la problemática de falta de eficiencia con cambio tecnológico y cambio combustible con ellos, de la mano. Entonces, Así que mi mensaje para la avance. gente de la casa es que se acerque a su empresa distribuidora a través de la página web, a través del call center, siempre hay un número disponible, y que haga la consulta respecto de cómo ser más eficiente en el domicilio, en el consumo residencial o en el consumo de los pequeños comercios, por ejemplo, que es súper importante para mantener esta optimización de gasto versus lo que se produce. La empresa distribuidora hoy día está abierta a tener esa conversación, a mejorar los sistemas de equipo, no solamente las ampolletas LED, que es uno de los aspectos más básicos de cómo podemos ser más eficientes en nuestro consumo energético, pero también hay otras medidas que puede tomar muy fácilmente y que con apoyo de la empresa distribuidora debería tender a mejorar y a optimizar ese gasto en energía. Como soy la ignorante del grupo, la única no, la que está aprendiendo, la que estamos todos aprendiendo. La neófita. No, ya, algo hemos aprendido. ¿Cómo entran acá, por ejemplo, los medidores inteligentes? ¿Ayudan a la eficiencia energética? Sí, ¿verdad? Yo te puedo contestar eso. Me va a tomar la palabra de nuevo. Ya el medidor inteligente es un elemento que la empresa distribuidora hoy día tiene mucho interés en instalar en nuestras casas, a propósito de que genera una relación desde el prosumidor, que hablábamos en el capítulo anterior, para poder manejar y gestionar la demanda de energía. Entonces, ese elemento te va a dar indicaciones y referencias, por ejemplo, de tu consumo actual, de los precios de la energía que se establecen en cada en un rango de tiempo, y por lo tanto el consumidor se supone va a estar más empoderado para mejorar sus decisiones de consumo. Es un equipo eléctrico que da señales y que va a poder entonces informar mejor al consumidor respecto de sus decisiones. Respecto a lo mismo que mencionaba Analía, en realidad existe hoy día nosotros a fin de mes conocemos simplemente un número de cuánto consumimos, pero no sabemos cómo se consume hora a hora. Exacto. Entonces el Smart Meter va a permitir, también nuevamente de la mano de las aplicaciones, cómo se mantiene ese medidor consumo. Eléctrico para los televidentes. El medidor inteligente. La nueva normativa que apareció en diciembre comienza a regir desde ahora hasta 7 años, ¿cierto? Con un porcentaje de números que se tienen que cambiar hoy día. Por lo tanto, un 15% de aquí a 2 años van a tener un recambio tecnológico en la medición. Cuando nos estábamos preparando para entrar al programa, conversamos un poco de la eficiencia energética así genérico, y algo muy interesante que salió, que la eficiencia energética es una forma de vida al final, porque cuando logramos entender en todos los puntos donde realmente podemos ahorrar, uno comienza a vivir en modo eficiente o en eficiencia energética, en un modo más óptimo, exactamente. En la ley, a lo mejor me lo perdí, no lo escuché, mencionaron el tema de las construcciones, porque eso es algo también básico para la eficiencia energética. Es cómo vienen las construcciones ahora. ¿Serán clasificadas? El proyecto de ley lo que considera es que haya un etiquetado obligatorio de viviendas para cuando las viviendas se vendan, para mejorar la información al consumidor. ¿Ya? Igual como existió el etiquetado de los artefactos, los artefactos de autos, los refrigeradores, como el típico ejemplo, bueno, va a haber una etiqueta similar para las casas, en que va a mostrar el consumo energético. ¿Ya? Eso es súper importante, pero además es importante que hoy día estamos todavía con una norma de construcción de viviendas que es del año 2007. ¿Ah? Y lo que nos ha dicho el Ministerio de Vivienda es que próximamente se va a actualizar, y cuando se actualice esa norma, todas las viviendas que se construyan hacia adelante en el país van a tener más o menos un 30% de menor consumo de energía. ¿En qué letra deberían quedar? Hoy día la norma te está dejando en letra E. Letra E, ok. Con la nueva norma uno va a pasar como a letra C. Y ahí me quiero agarrar de esto para contar un programa muy bonito que estamos desarrollando desde el Ministerio de Energía junto con el Ministerio de Educación, que tiene que ver con intervenir la envolvente térmica de 200 escuelas del centro-sur del país. Muy importante. Muy importante. Hoy día en una sala de clase la temperatura en el sur del país son 8, 9 grados, 10 grados. Con esa temperatura los niños no pueden estudiar bien.
Entonces, vamos a hacer un programa para intervenir y mejorar la envolvente térmica, es decir, cambiar los muros, arreglar el techo, disminuir las filtraciones de aire. Lo conocido como el aislamiento, el aislar una propiedad. Y ese es un programa que tenemos para este periodo de intervenir 200 escuelas en todo el país. Con el ¿Y solamente es aislamiento o también es fuente calórica de calefacción? Mira, en algunos casos yo creo que con la aislación no vamos a necesitar ni siquiera calefacción, pero efectivamente el programa es integral, entonces va a tener que ver con cuál es la fuente de calefacción, si es que es necesaria, revisar la iluminación y eventualmente evaluar caso a caso en cada escuela si se incorporan sistemas fotovoltaicos para calentar agua o para generar electricidad. La idea es incorporar eficiencia energética y energías renovables en las escuelas. Electrificación de los consumos. Fíjate que ese proyecto que ustedes tienen también aportaría en la formación de los estudiantes. Nosotros tratamos del año pasado de presentar un proyecto con un colegio municipal también, no lo logramos implementar, pero va en cómo yo enseño a través de todas estas tecnologías que tú puedes medir internamente, las matemáticas, la física, la estadística, desde el punto de vista del colegio, digamos, simplemente con las mediciones. Tú hablas de temperatura promedio. Bueno, ahí tienes ciertas mediciones de temperatura que puedes tener en la sala de clase, y el estudiante empieza a ver variables cotidianas. Y después lo cuenta en la casa. Exactamente, no, pero además aprende de otra forma. Sí, aprende de otra forma. Y lo que tú mencionabas, la temperatura de 10 grados, 8 grados, es permanente en el sur. O sea, los estudiantes, si bien es cierto, se mantienen despiertos los niños. Un minuto nos queda. Un minuto. Quería comentar a ustedes y a la gente en su casa de que el gremio saca año a año un catálogo de casos. Entonces ahí tenemos muchos casos de diferentes industrias, cómo se hizo el proyecto, cuál fue su inversión y su impacto, cuánto redujo en términos económicos, ahorro en energía y también baja emisiones. Eso año a año lo tenemos en nuestra página web también, que sirve para la gente que quiere estudiar, ¿cierto? O gente de la industria. Es www.anescochile.cl. A la mano derecha, ahí está el catálogo. Y quiero mencionar dos cosas. En términos de financiamiento, existe el modelo ESCO, que nosotros estamos promoviéndolo desde el año 2007 y que es una herramienta financiera que permite desarrollar e implementar proyectos de eficiencia energética cuando el problema es financiero, ¿cierto? La empresa no quiere pagar o le complica pagar. Hay empresas que efectivamente pueden apoyar bajo ese modelo ESCO. El futuro es renovable y en Mainstream queremos liderar esa transición en Chile y el mundo. Somos una compañía de origen irlandés. Su fundador es Eddie O'Connor, un pionero de las energías renovables en Irlanda. En Mainstream desarrollamos, construimos y operamos proyectos solares y eólicos con estándares de clase mundial. Con presencia en 4 continentes, entregamos energía limpia y eficiente a millones de personas. En todas nuestras operaciones combinamos nuestra experiencia internacional con un profundo conocimiento local. Este es un país privilegiado con excelentes condiciones para desarrollar parques eólicos que aportan energía limpia a la matriz. Un parque eólico es un conjunto de turbinas que se comunican entre sí por medio de pequeños caminos de acceso. La energía producida por cada aerogenerador es conducida hacia una subestación encargada de evacuar la energía generada por la totalidad del parque eólico. Un parque eólico tiene la virtud de que permite seguir desarrollando las actividades de ganadería, agricultura y comunidades locales, pues solo ocupa el 4% de la superficie. Para nosotros la sustentabilidad significa contribuir al desarrollo local de las comunidades donde se emplazan nuestros proyectos. Creo que es fundamental esta política que ha tomado Mainstream de partir de la educación. Para Mainstream la seguridad es lo primero. Eso significa que en nuestras operaciones nosotros ponemos este valor como primordial y es parte de nuestra gestión y planificación diaria. La diversidad geográfica de nuestros proyectos eólicos y solares nos permite garantizar un suministro constante de energía.
es una de nuestras grandes ventajas. Nuestro compromiso en Chile es a largo plazo y buscamos entregarle mayor independencia energética al país. Mainstream, Renewable Power. Congreso Internacional Biobioenergía. Principal encuentro de negocios que conecta a Chile y el mundo, reuniendo al sector público, privado, la academia y comunidades. Congreso Internacional Biobioenergía. ¿Qué es generación? ¿Cómo se produce la energía eléctrica? Bueno, yo creo que es una pregunta fundamental para entender dónde llega esta luz que nos acompaña a través de la electricidad para mover, ¿no es cierto?, los motores de las industrias, para iluminar las casas, para tantos usos. Se produce desde donde viene, desde distintas formas. Típicamente, al girar algún motor, algún generador, ya sea por la fuerza del agua, la fuerza del viento, la fuerza de una turbina que puede ser movida por la termoelectricidad, por el gas o el carbón, o la fuerza de la geotermia, algo que mueva un generador. Ese generador al girar produce electricidad. Esa es la forma más clásica. Y una forma que no se mueve, existe la posibilidad de transformar directamente la luz solar en energía a través de un proceso que se llama la energía solar fotovoltaica, directamente en electricidad hacia la red. Entonces, básicamente, algo que se mueve, distintas formas de moverlo, o directamente transformar la luz solar en energía eléctrica a través del proceso fotovoltaico. ¿Qué hay en esa energía eléctrica? ¿Cómo se llaman eso? Básicamente lo que hay, se generan electrones que viajan a la velocidad de la luz a través de las redes eléctricas, desde el lugar donde se generan hacia el lugar donde se usan. Y eso puede ocurrir ya sea en estas grandes redes eléctricas como las que tienen los países, a lo largo de todo el sistema eléctrico de Chile, o bien derechamente puede estar acumulado, por ejemplo, en un auto. Los autos tienen también un alternador o generador que también hace que el auto tenga la luz para el tablero, para iluminar el auto, y a su vez también tiene una batería, o incluso a una escala más pequeña. Nuestros celulares, nuestros computadores, todo de alguna manera tiene una fuente de generación. Esa fuente, como digo, puede ser a través del movimiento, puede ser también una batería, y eso finalmente fluye en estos electrones hacia el lado donde se consumen, ya sea iluminando, moviendo un motor, etcétera. Lo curioso de eso, que con excepción de los rayos, ¿no es cierto?, que caen del cielo, que también es un tipo de energía, nunca la vemos. La energía eléctrica en realidad es invisible. Totalmente invisible. Así es. Invisible, transformable, circula a la velocidad de la luz y por lo tanto tiene esa enorme virtud de ser muy moldeable y poder llegar a distintos lugares a justamente una velocidad tal, llevando mucha fuerza. Hasta bicicleteando yo podría producir energía, obviamente. Absolutamente. De hecho, es una manera que tú, por ejemplo, los autos eléctricos, que también, ¿no es cierto?, funcionan con una batería que mueve un generador, y ese, en el fondo, ese motor eléctrico, tú cuando lo usas al bajar o al frenar, tú puedes volver a regenerar electricidad y recargar la batería. Todo movimiento en ese caso, ¿no es cierto?, un motor que lo acelera o un generador que frena el movimiento te vuelve a recargar la batería. Lo que pasa es que uno de los temas que nosotros logramos detectar a nivel regional y que de alguna manera creo yo que tanto a la ministra como a mí nos sensibilizaron especialmente para que los televidentes recuerden, la ruta energética fue un proceso que se llevó en todas las capitales regionales, en que más de 2.200 personas en las distintas capitales regionales se juntaron desde la academia, los gremios, las juntas de vecinos, dirigentes, y queríamos de alguna manera contrastar lo que era el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera con lo que era la discusión energética, pero a nivel regional. Entonces de ahí logramos de alguna manera detectar una serie de circunstancias y de cuestiones que la gente le preocupaba en relación al tema energético. Muchas preocupaciones transversales dentro del país y también muchas preocupaciones regionales. Pensemos lo que puede significar, por ejemplo, la situación de Magallanes, un punto de vista energético, todos los temas del gas, versus, por ejemplo, lo que significa la energía solar en Antofagasta. Entonces, son cuestiones tan distintas que requería una aproximación regional, en una lógica también bien descentralizadora, para poder hacer realmente... Escuchar la ciudadanía. Escuchar la ciudadanía y hacer una agenda con un marcado tinte regional, que era justamente lo que buscábamos. Entonces, uno de los temas que fue bastante transversal y que salió en varias partes, especialmente los dirigentes vecinales, cuando hablamos de energía y de electrificación, hablamos de desarrollo, de calidad de vida.
Bueno, ¿qué ocurre con todas aquellas personas que todavía no tienen acceso a la energía eléctrica? En Chile, en los años 80, se hizo un mapa para tratar de graficar lo que era la extrema pobreza, con una lógica bastante de focalización. O sea, dónde poner los dineros en el fondo para que realmente aquello rindiera más. Y eso mismo quisimos trasladarlo a la cuestión energética. Se habla, ¿no es cierto?, de la pobreza energética, se habla de la vulnerabilidad, pero ¿cuántos son los chilenos, de alguna manera, o las familias que todavía no tienen acceso a la energía eléctrica? ¿O cuáles no tienen acceso de una forma parcial? ¿O cuáles quizá usan algún motor contaminante 2 horas al día? Nosotros hace 3 semanas estuvimos en la quebrada Tarapacá. La quebrada Tarapacá, uno desde Iquique, se asoma unos 100 kilómetros hacia adentro, hacia la cordillera, y ahí entra la quebrada y al fondo hay un par de pueblos que, claro, tienen acceso a electricidad 2 horas al día. En virtud de motores diésel, ¿no es cierto?, en que la municipalidad de Huara llega, ¿no es cierto?, el diésel a poder apoyar a esta gente durante 2 horas. Y claro, hay un colegio que tienen 2 horas al día de electricidad. Entonces, para ellos, claro, se buscó una solución, en este caso paneles fotovoltaicos, que les permite tener todo el día energía eléctrica. Del efecto de la energía en la mujer. Se ha hablado mucho en los últimos meses de mujer en energía, porque estamos nosotras en una lead de tratar de incorporarnos, ¿cierto?, a cargos más visibles, de alta dirección o de gerencia, en fin. Pero fíjate que a mí, cuando hablamos de género y de energía, a mí me importa más cómo impacta la energía y la electrificación en la mujer cuando hay una mujer que, por ejemplo, no tiene acceso a luz de noche o a una lavadora o a una calefacción eléctrica que está en el campo, que está lejos de los centros de consumo. ¿Cómo la electrificación, a propósito de electrificación rural o de los programas que tú mencionas, Ricardo, llega la electricidad a la mujer y la familia en general es siempre muy bien impactada, con altos beneficios económicos, pero hay una mejora en la calidad de la vida de mujer que es impresionante, y eso es una línea, digamos, de discusión que a mí me encanta tener, cómo la llegada de la electricidad hace que la mujer, por ejemplo, tenga otros usos de sus mismas horas de trabajo, entre comillas, en otras cosas que pueden ser muchísimo más de menor impacto físico, de menor carga, hace que la mujer tenga accesos, por ejemplo, información, a la televisión, a la radio, deja de lavar en una artesa y lava en una lavadora. Bueno, todas esas son las cosas que uno lo mueven, ¿no?, a trabajar. Yo tengo muchas otras cosas que poder preguntarle y espero que el programa nos dé el tiempo. Mira, parece mucho, pero se pasa volando. Tú me vas a agregar algo, Yo quería nomás reforzar el punto que plantea Analía. Esto a nivel mundial se ha estudiado mucho, sobre todo en los países de menor desarrollo, en África, fue en Brasil un programa también muy exitoso. En los lugares de mayor vulnerabilidad, la mujer todavía que lleva mucha la carga del trabajo doméstico. Y ese trabajo doméstico típicamente más precario está totalmente manualizado. Entonces, mencionaste, Dilma Rousseff, de hecho, fue ministra de Energía de Brasil, y un gran programa estrella que ella tuvo fue llevar a los hogares de Brasil lavadoras. Imagínate. Porque significó que la mujer gastaba una cantidad de horas enorme en el lavado, o lo mismo pasó con la posibilidad de cocinar distinto, pero por sobre todo el lavado fue muy simbólico, y la luz en la noche permitió, por ejemplo, tomar ese tiempo para enseñarle a los niños, para educar niños. Entonces, en África se está viendo esto. Entonces, la posibilidad todavía, sobre todo en territorios vulnerables como los que nos contaba Ricardo, de la transformación que la electricidad y el acceso energético puede hacer con poder llegar, por ejemplo, teniendo comunicación o pudiendo reemplazar cosas que se hacen muy manualmente, es algo que cambia obviamente la calidad de vida. Ahora, ¿el país está con qué grado de electrificación específicamente? Mira, hay una cifra que se menciona de alrededor de 20.000 familias que eventualmente no tendrían acceso a la electricidad. Ahora, pero es una cifra que nadie ha confirmado, y es por eso que uno de los primeros temas de la ruta energética es justamente hacer un catastro. Para eso estamos en conversaciones con el INE, con las CEREMI regionales, con el Ministerio de Desarrollo Social. Y un catastro no solamente significa quién sí, quién no, sino también cómo y qué grado, en el fondo. Qué calidad, porque al final lo que pretendemos hacer son soluciones distintas, para casos distintos, en la lógica de la focalización. Nuestras casas y el comercio,
y en general en la ciudad, los consumidores son servidos por empresas distribuidoras que entregan la luz y es lo que nos llega a la cuenta de luz a la casa. Pero para adquirir esa energía eléctrica, las distribuidoras compran en grandes volúmenes a las empresas que generan la electricidad, que son muchísimas. En Chile son más de 100 empresas que producen energía en Chile. No, pero hace 10 años eran más de 50. Lo que pasa es que hay de pequeña escala y gran escala. Y en ese proceso de adquisición lo hacen a través de una licitación de largo plazo. Dicen, yo quiero que usted me venda energía eléctrica por los próximos 20 años y ofrézcame a un determinado precio. Y obviamente yo tengo que asegurarle a mi cliente, a la casa, entregarle la luz eléctrica las 24 horas del día. Entonces tengo que yo juntar electricidad y distintos contratos de compra para asegurarme de poder venderle y entregarle a las casas y a los consumidores finales la electricidad 24 horas al día. Eso en simple son las licitaciones de suministro de las empresas distribuidoras y que se las compran a las generadoras y que de las generadoras llegan a las distribuidoras a través de cables o líneas de transmisión que recorren el país para llevar desde la generación hasta el consumo final, hasta las ciudades, la energía eléctrica. ¿Explicarías así el rol de las generadoras en la matriz energética? En el abastecimiento de esa energía que necesitan las empresas distribuidoras para que llegue a consumidores finales regulados. Nosotros tenemos una distinción súper Existe importante. un conjunto de otros consumidores, los grandes consumidores. Que pueden comprar directo al generador. Pero siempre en esencia es una generadora. ¿Y cuáles son los atributos que tiene que tener la energía que queremos consumir? Una, que sea lo más económicamente accesible, para que sea un costo menor para la economía, nuestro bolsillo, pero otro lado que sea seguro y confiable. Así es. En castellano, que no se corte la luz. Entonces, en ese equilibrio existen las distintas energías que conforman la matriz energética, matriz eléctrica, que tienen distintos atributos. Históricamente, Chile, hasta la década del 90, mucha generación hidroeléctrica. Después, con el crecimiento fuerte económico, a partir de los 90, empezaron a llegar generación a partir de combustibles fósiles. Después, y ahora último, lo que estamos viendo en una cosa que se llama la transición energética, que una de sus dimensiones es que estamos transitando a aprovechar fuentes que antes no podíamos aprovechar porque había una tremenda revolución tecnológica y una innovación que nos permite que hoy día podamos aprovechar la luz solar y la energía eólica, incluso la fuerza del calor de la tierra, con tecnologías que hoy día pasaron a ser más competitivas. Y tal como decía el subsecretario, evaluar esto en el pasado es muy difícil, pero la gran virtud de Chile es que es un país que es muy, muy rico en estas fuentes de energía renovables. Pero ¿cómo estamos con la materialización de proyectos? Porque hay una preocupación que significa que hay hoy día las licitaciones, por ejemplo, hacen que participen proyectos operativos y también proyectos, más bien centrales operativas que están produciendo energía hoy día, pero también proyectos que se deberían construir en un tiempo determinado. En plazos. El que participa en la licitación, el desarrollador, que se le denomina técnicamente el nombre, compromete una especie de calendario o programa de construcción de una central que va a suministrar un determinado volumen de energía a las empresas distribuidoras. Y es ahí donde quiero enfocar la pregunta para decir, bueno, ¿cómo vamos con estos proyectos? ¿Cuál es la evaluación que ustedes han hecho a propósito de los meses que llevan en el gobierno de cómo se está comportando el mercado? Mira, la pregunta del televidente era, ¿se están reactivando o no proyectos que llevan parados los últimos 4 años versus las otras miradas que dicen cómo vamos avanzando respecto de proyectos que se han comprometido para consumos al 2021, 2022, que son las licitaciones las últimas que hubo en el calendario? ¿Cómo es la evaluación de grado de materialización? Hay que pensar que se dan 2 tipos de seguimientos. Un seguimiento bien técnico, que tiene que ver con los contratos y que hace la Comisión Nacional de Energía, que para que los televidentes lo entiendan, es así, por así decirlo, el órgano técnico regulador, que está detrás un poco de los temas no solamente de electricidad, sino en general de la energía. Ellos además generan una suerte de auditoría técnica, con hitos en que de alguna manera van viendo el cumplimiento de estos hitos, de las metas, que se tienen que especialmente en cuanto a construcción, que se tienen que estar permanentemente informando, y de acuerdo a los contratos hay boletas de garantía y todo un seguimiento bastante estricto. Ahora, por otro lado, y desde la lógica del Ministerio, nosotros también hacemos un seguimiento más bien político de los proyectos.
O sea, ¿qué significa cuántos proyectos hay en evaluación ambiental, cuántos proyectos hay con evaluación ambiental aprobada y que todavía no se construyen, cuántos proyectos se están construyendo, y uno ahí va comparando en el fondo con lo que para cada año se requiere. ¿Y tú tienes esa percepción de que hubo un estancamiento de proyectos a partir del último año? Lo que pasa es que yo creo que había mucho proyecto en el pipeline, como se dice, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera ahí aporta, ¿no es cierto?, con su permiso ambiental, muchas veces sin financiamiento, y que de alguna manera se requería ese permiso ambiental, una suerte de activo, bien entre comillas, porque en realidad no lo es, para justamente poder buscar financiamiento. Ahora, ¿qué ocurre si alguno de los que participó en la licitación fracasa? Que de alguna manera también es una buena pregunta y que eventualmente podría pasar sin perjuicio de este seguimiento bien técnico que hace la Comisión Nacional de Energía. Ahí evidentemente hay que ver en el fondo el caso a caso, pero eventualmente, ¿no es cierto?, se podría llamar justamente a una nueva licitación. Y hay muchos proyectos que podrían entrar en una nueva licitación. O sea, en el fondo de alguna manera está completamente asegurada. ¿Y el gobierno está pensando hacer llamado de licitación para este año o el siguiente? Eventualmente el siguiente, pero muy reducido. Porque de alguna manera en el fondo lo que fueron las grandes licitaciones, ¿no es cierto?, de alguna manera coparon lo que va a ser la oferta, ¿no es cierto?, perdón, la demanda, ¿no es cierto?, hacia el futuro. Tú tocaste un punto y que tiene que ver con efectivamente con la transformación, parte de esta transición energética que ocurre a nivel de los consumos final. Hablamos algo de la electrificación, eso es parte de la transición energética. El futuro va a haber una cosa que va a aparecer que se va a llamar es el almacenamiento de energía eléctrica, porque si hay un gran defecto en la energía eléctrica es que en todo momento lo que se genera es idéntico a lo que se consume. Y cuando no es así se produce un desbalance y eso es más técnicamente complejo de explicar. Entonces, para evitar eso, la única manera de poder jugar entre medio entre lo que se produce y lo que se consume podría en el futuro almacenarse. ¿Cómo se almacena hoy? Básicamente se almacena en embalses que en gran cantidad de agua que permiten acumular ya sea durante el día o a veces incluso entre meses la energía eléctrica en un gran embalse, o bien acumulándola en términos potenciales de generación, el gas. Pero lo que estamos viendo hacia el futuro, por esta revolución de la tecnología, que fue la masificación en lo fundamental de la energía solar fotovoltaica y la energía eólica, producto de la innovación y el desarrollo, y porque además Chile es un país, ¿cuál es su gran virtud? Aparte de tener estos recursos naturales, que tiene una economía competitiva y que además es muy abierto a la inversión y la innovación. Yo creo que eso es uno de los grandes pilares de nuestra economía, que finalmente va en beneficio de la sociedad toda, poder tener inversión y tener innovación. Y en ese sentido, la tecnología, ¿qué es lo que nos está llevando? Nos está llevando a una descentralización de la generación, tanto así que hoy día es posible generar incluso en nuestros hogares, con techos fotovoltaicos. Pero tenemos una virtud, que tenemos un desierto de Atacama, que tiene luz solar de la mejor radiación del mundo, y ahí todavía vemos proyectos de escalas importantes. Incluso cerca de Santiago se inauguraron 2 proyectos de cientos de megas. Entonces todo depende de la ubicación, depende del aporte que hace, pero en definitiva lo que sí hemos visto es que lo que nos vemos siempre beneficiados es cómo la innovación tecnológica permanentemente va buscando, creando nuevas soluciones de fuentes de generación de energía eléctrica, y donde el componente seguridad lo sigue dando en Chile las fuentes termoeléctricas, pero en la medida que se incorporan fuentes renovables se van desplazando. Y lo que nosotros vemos, y acabamos de terminar un estudio, es que al 2030, tal vez por primera vez en nuestra historia, la luz solar, la fuente solar pasa a ser la primera fuente de generación eléctrica y desplace a la principal fuente renovable que tenemos hoy en día, que es la hidroelectricidad. Y hoy en día la principal fuente de generación es la termoelectricidad, casi en un 60%. Eso a nivel de electricidad. Y esa transición de aquí al 2030 es virtualmente mañana, es una revolución que estamos viviendo y que va finalmente transformar. Ambos temas de extraordinaria relevancia para el Ministerio de Energía. La ministra Susana Jiménez lo ha dicho varias veces, está en la ruta energética. Ya lo que es el proyecto de ley sobre eficiencia energética está a puertas de entrar al Congreso. De alguna manera se están viendo cuándo se hace el lanzamiento, pero de alguna manera ya es un proyecto que está listo para entrar. Y es un proyecto además al cual le pusimos bastante cabeza, porque de alguna manera se generó ciertas reticencias de algunas industrias en cuanto a cuál deberían ser los mejores mecanismos para promover la eficiencia. Una lógica más bien
obligatoria o vinculante o exigiéndole metas a una empresa, por ejemplo, para que tenga ciertos niveles de eficiencia, o más bien una lógica desde la perspectiva de los instrumentos económicos en cuanto a la información, en cuanto a que cada empresa de alguna manera tome sus mejores decisiones. Ahí la postura nuestra fue más bien la segunda, es entender a la eficiencia energética no como una finalidad per se, sino como un mecanismo que te permite ahorros y también que te permite beneficios ambientales. Entonces, para eso es fundamental el convencimiento de quien lleva adelante ese proceso. Y en una lógica además que es caso a caso. O sea, una industria es muy diferente a otra en relación a la tecnología que tiene esa industria, a qué mejoras ha hecho esa industria, por ejemplo, en temas de eficiencia. Entonces, de alguna manera, la aproximación regulatoria respecto a la eficiencia, creo yo, hay que hacerla con mucho cuidado, bajo la lógica del convencimiento, bajo la lógica de la información y respecto a los consumidores, bajo la lógica de que se instalen sistemas de gestión, pero en que las decisiones respecto a las metas, etcétera, de alguna manera queden en cada empresa viendo, bueno, porque al final un buen gerente justamente lo que quiere es disminuir los costos, además con beneficios ambientales. Pero para eso, como se disminuyen quizás en un periodo no tan corto, sino en que el retorno es un poco largo, de alguna manera hay que generar buena información, buenas modelaciones, buenos escenarios para que se tomen bien esas decisiones. Eso respecto a los consumidores. También hay una patita de la ley que tiene que ver con el estándar de eficiencia para los vehículos, que es el contrapunto de los gases de efecto invernadero. Y también lo que significa la calificación energética de las viviendas. O sea, cuando uno vende una vivienda, ¿no es cierto?, que el que compra la vivienda sepa exactamente cuál es el nivel de eficiencia de esa vivienda y que además eso esté incorporado en el precio. Eso también cuestión muy relevante. Y otro tema que es interesante, que está en el proyecto de ley, es una lógica institucional y transversal, en que se establece que exista un plan nacional de eficiencia energética y que no solamente sale de energía, sino que sale del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Esta ya es la octava misión tecnológica que emprendemos. Comenzamos por ahí por el año 2012 con el primer grupo de empresarios, académicos, profesionales y representantes del sector público a un destino que nosotros definimos como prioritario, que es China, para conocer cuáles son los desafíos en materia energética que la segunda economía del mundo nos presenta. China es uno de los países con mayor desarrollo en los últimos años y en lo que es tecnología, eficiencia energética, energía y energías renovables no convencionales, tiene mucho que contarnos. Y es por eso que en estos momentos estamos emprendiendo esta octava misión con este grupo de empresarios que van a ver qué oportunidades tenemos en el gigante asiático. En los casi 150 personas que han viajado con nosotros en estos 5 años de misiones tecnológicas, muchos de los empresarios, pero también muchas de las empresas y de las pymes que han participado, hoy día están estableciendo relaciones comerciales con China. Nosotros visitamos fundamentalmente la ciudad de Beijing, Shanghai y Suzhou. En Beijing lo que realizamos son reuniones con autoridades del gobierno chino, visitamos también la Embajada de Chile en Beijing, nos reunimos con el embajador, conocemos de primera fuente cuáles son las prioridades para Chile, y en Shanghai desarrollamos lo que son las rondas de negocio y la visita de empresa. A partir de estas reuniones y de estas rondas de negocio, los empresarios que han viajado hoy día están estableciendo relaciones comerciales y relaciones de negocios. Porque una cosa es establecer una compra y venta con China que se hace frecuentemente y otra cosa es establecer una relación de negocios de largo plazo. Hay varias empresas, tanto regionales como nacionales, que hoy día tienen vínculos comerciales con China. Además de estos viajes, para nosotros es muy importante que el viajero, el que participa, sepa de la cultura de China, sepa de que es muy distinto hacer negocios con Oriente que negocios con Occidente. Y en ese sentido, para nosotros es fundamental que visiten, por ejemplo, lugares como el Salón del Té, cuál es la cultura del té, cuál era la cultura medicinal de ello, visitar templos como el templo de Buda de Jade, pero también visitar todos los íconos que son parte esencial de China. Por ejemplo, la Gran Muralla China, por ejemplo, el Templo del Cielo o el Palacio de Verano, donde los emperadores gobernaban en la época estival.
Esto para nosotros es realmente importante y en conjunto con la Cancillería del gobierno chino, que organizamos estos viajes y junto a la Universidad del Desarrollo, ellos nos solicitan de que desarrollemos este tipo de visita. Eso complementa lo que hoy día necesita una persona o una empresa para establecer relaciones comerciales con China. Conocer su cultura, a partir de su cultura, entender que los negocios se hacen de manera diferente. En un comienzo nosotros siempre lo focalizamos específicamente en materia de energía. Hoy día, al poco andar, ya en cada versión ya no solamente incorporamos visitas a empresas específicas del área de la energía, sino que también visitamos, por ejemplo, municipios como el de Sutó, que han desarrollado todo un programa de materia de eficiencia energética, acorde con las nuevas tendencias de las ciudades inteligentes o los Smart City. Por otra parte, visitamos, por ejemplo, la fábrica de automóviles de la Volkswagen, que más allá de conocer cómo se fabrican tecnología en serie, es importante saber que fue la primera inversión extranjera en China. Cuando recién China abrió su mercado en el año 78, ya en el año 83 la Volkswagen estaba instalada, la alemana Volkswagen ya estaba instalada en China. Por lo tanto, han habido una evolución de los lugares y de las empresas que visitamos. Por cierto, también han ido cambiando las autoridades del gobierno chino, que ese es otro elemento importante a destacar. Hacer negocios con China también es hacer negocios con el Estado, muy distinto a lo que se hace en Occidente. Por lo tanto, para nosotros las reuniones con representantes de la Cancillería del gobierno chino son relevantes y eso lo hacemos también en cada visita. Otra de las evoluciones que hemos tenido es este acuerdo con el Instituto de Ciencias de Beijing, el cual imparte charlas en materia de economía, cultura, religión y relaciones internacionales. Hay que recordar de que de un tiempo a la fecha, en el año 2012, recién estaba asumiendo el presidente Xi Jinping en esos tiempos y nosotros fuimos parte del Congreso programático del Partido Comunista Chino. Y hoy día Xi Jinping, el presidente de China, está asumiendo un segundo periodo. Y en ese sentido también han habido cambios importantes en lo que es relaciones internacionales. China es un país que defiende y promueve la paz en el mundo. Por lo tanto, ha sido un actor relevante, distinto a 5 años atrás, en todo lo que es el sector internacional y todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Entonces, esto ha habido una evolución importante que nosotros también, a partir de estas delegaciones, han podido vivir de manera presencial. Los quiero dejar invitados a que participen, se inscriban y se informen de nuestras próximas versiones de las misiones tecnológicas y culturales a la República Popular China. Revisen info.misacomunicaciones.cl. 谢谢。